Hola a todos, mi nombre es Mayerly Barahona. Hoy vamos a presentarles el taller número 4 correspondiente al segundo corte de la asignatura de Estadística 2, cuyo tema es muestreo y estimación. Vamos a tratar una serie de ejercicios como lo hemos visto en los anteriores talleres. El primer ejercicio nos dice que hay un banco en la ciudad que desea saber qué proporción de sus ahorradores le pagan el sueldo de forma quincenal. Entonces, por antecedentes tenemos los siguientes datos. Primero que todo, tienen un cálculo preliminar del 72% y desean tener una aproximación certera o con una aproximación de más del 6% de la proporción verdadera y un intervalo de confianza del 90%. Entonces nos dicen que determinemos el tamaño de la muestra necesaria, suponiendo que la población sea infinita o demasiado grande. Entonces empezamos. Los datos que nosotros tenemos son que la probabilidad o el cálculo que se había hecho preliminarmente era del 72%. Entonces lo convertimos al 0.72. Tenemos que hay una aproximación, se necesita una aproximación certera del más o menos el 6%. Entonces esto sería como el error de la fórmula y correspondería al 0.06. Y nos dice que utilicemos un intervalo de confianza del 90%. Entonces tenemos entendido que si hablamos de esos intervalos de confianza, hallamos que de fórmula general del 90% corresponde al 1.645, que es lo que tenemos acá. Y tenemos n, que es un indicador en el que hablamos de el 0.05%, que es básicamente su máxima expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos la fórmula en la que nos muestra que la población es infinita. Entonces, no tenemos realmente el valor de la población como tal. Entonces, aplicamos esta fórmula y donde tenemos a z media cuadrado, alfa, perdón, al cuadrado, por la probabilidad por 1 menos la probabilidad que vendría siendo q, sobre el error al cuadrado. Aquí cambiamos los valores como tal en la fórmula y esto nos arroja un resultado del 150,61. Eso es el tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Esto, del 150,61. Y ahora nos pide hallar el tamaño de la muestra sabiendo que el número de ahorradores es de 1200. Entonces acá ya tenemos como tal un número de los ahorradores. ¿Qué pasa? Este número de acá, esto de acá, inicialmente en el primer ítem, lo tomamos como de un ejemplo, una muestra. Entonces acá resulta que acá ya tenemos el valor de n, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es despejar nuestra fórmula y agregamos efectivamente el valor de n aquí cuando ya tenemos el valor como tal. Y este valor corresponde a 1200. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula igual 1,64 al cuadrado y esto nos arroja un resultado de 11,12%. Ese es el tamaño de la muestra que se debe tener sabiendo que el número de ahorradores es de 1200. En el segundo punto nos dicen que una fabricante de lámparas ofrece su producto, aquí voy a ubicar la cámara, ofrece su producto garantizando una duración de 3000 horas con una desviación estándar de 800 horas. Nos dice, si extraemos una muestra, una pequeña muestra de las lámparas que fabrican a diario, nos dice que de 25 lámparas, nos dicen que calculemos la probabilidad de que esas lámparas extraídas tengan una duración menor a 2800 horas. Entonces, nosotros ¿qué empezamos a decir? Que de acuerdo a los datos en el que nosotros ubicamos la cantidad de horas, la desviación estándar, tenemos el número de muestra y tenemos el índice, que es básicamente con lo que empezamos que es 2800 horas, que es básicamente lo que nos pide ocurrir entonces que X sea menor a 2800 horas. Entonces empezamos con la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la cantidad de la muestra y esto nos arroja 160. Y esto, con este resultado, entonces nos dirigimos a la siguiente fórmula en la que vamos a hallar básicamente la diferencia del tiempo, esta fórmula que nos sugiere el tiempo. Entonces, la diferencia del tiempo entre las 2800 horas y los 3000, que es realmente las iniciales, sobre la cantidad de lámparas que se van a hacer en ese tiempo. Y esto corresponde a que la probabilidad de que las 25 lámparas extraídas tengan una duración media de menos de 200 horas.
Eso es lo que básicamente nos ofrece después de multiplicar estas horas por el número de las lámparas que se obtendrían. Ahora, nos dice que qué tiempo de garantía se debe ofrecer si no se quiere reemplazar más del 5% de su producción. Entonces, ¿qué tenemos? Resulta y pasa que cuando hablamos del 5%, hablamos de un valor estimado en Z del 1,64. Entonces, esto nosotros hablamos de en la aplicación de la fórmula de desviación estándar inversa. Y entonces, aquí, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tomar el tiempo inicial menos el resultado que nos dio la desviación estándar inversa por las 160 lámparas que habíamos hallado anteriormente, y esto nos arroja un resultado de 2.737 horas aproximadamente. Entonces nos dice que el tiempo de garantía que se debe ofrecer si no se quiere reemplazar totalmente más del 5% de la producción es de 2.737 horas. Nos dice en el siguiente punto que en estadística se tiene un conocimiento de que el 12% de los estudiantes habilitan la asignatura. Entonces nos dicen que de un grupo de 36 estudiantes determinemos la probabilidad de que al menos el 10% habilite la materia. Y entonces, obteniendo las bases, que es el número de la muestra, son 36 estudiantes, el porcentaje, la probabilidad del 12% y la diferencia entre estos dos que sabemos que sería el 0.88%. Utilizamos la fórmula en la que obtenemos la probabilidad por la diferencia entre la probabilidad, 1 menos la probabilidad y sobre el número de la muestra, y esto nos arroja un resultado del 0.05%. Contra la probabilidad, con lo que nosotros obtuvimos acá, sobre la desviación por la probabilidad, y esto nos arroja un resultado de menos 0.36. Entonces la probabilidad de que al menos el 10% de los estudiantes habilite la materia es del 0.37%. Ahora nos dice que un profesor tiene dos cursos con igual asignatura, uno a distancia y otro es presencial. Entonces nos dice que a presencial el promedio de calificación es del 3.9 y del 3.7 respectivamente, que las desviaciones típicas son del 0.75 y del 0.8, y que el número de muestras, el tamaño de la muestra es de 32 y 38 para distancia y presencial respectivamente. Aplicamos la fórmula de la población y esto nos arroja un resultado en el que hacemos el cambio de los datos, como ustedes pueden ver, y nos dice que la probabilidad de los estudiantes de presencial sea superior, que la nota de los estudiantes de presencial sea superior al de distancia es del 1.44%. Agradezco su atención, hasta luego.